Ángela será la persona que me va a, a ayudar en los temas de metodología en el caso de que hubiera alguna interrupción, a pesar de la petición muy particular de que las preguntas, por favor, las vayan consignando en el chat y las veremos al final de mi conferencia, pero si hubiera alguna interrupción o alguna situación técnica de la metodología del webinar virtual, no voy a poder tener yo el control y será Ángela la que va a coordinar ese aspecto. También voy a pedir disculpas en caso de que yo tenga y note que el internet esté fallando por alguna razón, pues voy a tener que apagar por algunos momentos la cámara y la volveré a prender en otros momentos para lograr el equilibrio de la cobertura del internet. Entonces, como les mencionaba, lo que yo he pretendido de alguna manera es generar dos momentos en mi conversación con la audiencia hoy. La primera parte es un tema relativo a generalidades en el establecimiento de un límite máximo de residuos. Esas generalidades van a ser única y exclusivamente para que nosotros podamos establecer ese marco de referencia sobre el cual vamos a hablar posteriormente en una segunda parte, en donde yo haré la presentación que una colega nuestra de la empresa de Corteva hizo ante la Organización Mundial del Comercio por petición del gobierno colombiano, en la cual se le invitó para presentar las experiencias de los titulares de registro en el tema del comercio internacional de alimentos y el establecimiento de límites máximos de residuos. Así que este es, digámoslo así, el contexto de mi conversación y vamos entonces, por lo tanto, a dar inicio a ese pequeño marco de referencia conceptual en donde yo quisiera que pudiéramos acordar algunos conceptos básicos que nos fueran absolutamente comunes para toda la audiencia, para el resto de mi presentación. No quería dejar tocar el tema de evaluación de riesgo dietario cuando uno habla de límites máximos de residuos. Por supuesto, no lo puedo desarrollar aquí. La evaluación de riesgo dietario es una disciplina no solamente científica, sino regulatoria, y no es, digámoslo así, la pretensión de este webinar. No es lo que nosotros pretendemos cubrir. No se trata, yo hoy no voy a hablar de evaluación de riesgo dietario, pero necesitaba traer a colación la definición de evaluación de riesgo dietario porque para todos nosotros es importantísimo recordar dónde se inserta la definición de un límite máximo de residuo para que genere seguridad para el consumidor. Todos sabemos, y lo vamos a repetir continuamente durante toda la conversación, que un límite máximo de residuo no es un factor de seguridad toxicológico, pero sí es interesantísimo tener la precisión en este marco de referencia de dónde se inserta para que constituya una validación de un elemento de seguridad para el consumidor que hace referencia a la evaluación del riesgo dietario. Entonces, si ustedes ven aquí en la diapositiva, pueden darse cuenta que el objetivo de la evaluación del riesgo dietario es evaluar si es el límite máximo de residuo que se ha propuesto, otorga suficiente seguridad para el consumidor, para lo cual se requiere que la información disponible sea combinada con información cultural de la dieta de la población a evaluar para estimar la ingesta potencial de residuos por el consumidor. Se considera que el consumidor se encuentra adecuadamente protegido cuando la ingesta estimada de residuos del plaguicida en su dieta no excede, bien sea la ingesta diaria admisible o ADI o IDA, que todos ustedes recuerdan, hace referencia a una exposición crónica, o la dosis de referencia aguda, que hace referencia a una exposición, como su nombre lo indica, aguda. Por lo tanto, fíjense ustedes que todo límite máximo de residuo que de alguna manera se propone o se establece, se confirma su validez desde el punto de vista de la seguridad del consumidor a través de una herramienta científica que se denomina la evaluación
del riesgo dietario. Y vamos a ver esta importancia más adelante cuando nosotros ya precisemos algunos elementos de cómo se establece un límite máximo de residuos. Muy bien. Si concluimos y derivamos de la definición que acabamos de presentar en la diapositiva anterior, ustedes verán aquí tres elementos fundamentales que son los que confluyen en una disciplina científica de una evaluación de riesgo dietario. Uno de ellos es el dossier que se desarrolla desde el punto de vista de toxicidad, a partir del cual se generan esos dos niveles de protección del consumidor que ya establecimos, que son la ingesta diaria admisible y la dosis de referencia aguda. En este dossier hay una serie de estudios de altísima complejidad que son evidentemente parte del soporte que se entrega cuando se establece un límite máximo de residuos y sin el cual es imposible que se soporte el establecimiento de un límite máximo de residuos, puesto que no habría forma de hacer la evaluación de riesgo para el consumidor, de riesgo dietario para el consumidor. Más de 21 estudios del dossier que tienen que ver, la gran mayoría de ellos, no solamente con aspectos de toxicidad crónica, sino también aguda, y por supuesto, un componente fundamental que tiene que ver con el tema del metabolismo del compuesto, hace o conforma esta gran cantidad de información que soporta todo lo que tiene que ver con la parte del dossier toxicológico para validar el límite máximo de residuos. No voy a entrar a precisar la serie de estudios de toxicología que se requieren, ninguno de sus objetivos, ni las metodologías con base en las cuales se hace, porque no es la expectativa de mi conversación hoy con ustedes y por lo tanto, simple y sencillamente vamos a resaltar que ahí hay un pilar fundamental que es esa parte que conforma lo que se denomina el dossier toxicológico. La segunda parte es lo que soporta la definición o el establecimiento o las metodologías estadísticas para definir un límite máximo de residuos, es decir, los estudios de residuos en alimentos con fines de establecer un límite máximo de residuos. Ese es el que vamos a desarrollar ahora de manera superficial, pero mucho más, digámoslo así, profunda que los otros dos aspectos. Y tercero, ya lo habíamos visto en la definición, es indispensable considerar los patrones culturales de la dieta de las poblaciones en las cuales se hace la evaluación del riesgo dietario. Esos patrones culturales de las dietas se fijan a través de las políticas de salud de algunos países o observan a partir de lo que se establece a través de la FAO. Ahí tampoco voy a entrar a mostrarles a ustedes los diferentes patrones culturales, ni vamos a entrar a discutir los patrones culturales dietarios establecidos en Colombia. Vamos a entrar a desarrollar el pilar que tiene que ver con residuos en alimentos. ¿Qué es, por lo tanto, un límite máximo de residuos? ¿Cómo se define un límite máximo de residuos? Esta definición es del Códex Alimentarios y ustedes pueden apreciar en la definición que hay unos aspectos de la definición que per se ya visualizan lo que es un límite máximo de residuos desde el punto de vista de la metodología para llevar a cabo y de la expectativa que se tiene en el reconocimiento de un límite máximo de residuos en el tema del mercado internacional de alimentos. Por lo tanto, el límite máximo de residuos es el nivel máximo de residuos de un plaguicida que se permite legalmente. Y aquí quiero detenerme en este adjetivo de legalmente, porque es muy importante que todos nosotros tengamos la conciencia de que Codex como Europa o como Estados Unidos no establecerían un límite máximo de residuos para un plaguicida que no está ya registrado en el país que exporta el alimento. Es decir, una de las
uno de los elementos fundamentales de validez, de aceptabilidad de un límite máximo de residuos como una tolerancia de importación es el acto administrativo firme de haber obtenido el registro de ese plaguicida. Por lo tanto, cuando una empresa de investigación y desarrollo solicita el reconocimiento de una tolerancia de importación en países de exportación, tiene que soportar con la etiqueta aprobada el límite máximo, digámoslo así, el uso del producto para el establecimiento del límite máximo de residuo cuando se trata de una tolerancia de importación. En los casos en que se establecen límites máximos de residuos nacionales en los países, esos procesos generalmente cursan de manera paralela con el registro de las nuevas sustancias. Bien, entonces es muy importante entender que se establece para plaguicidas que se permiten legalmente, no para plaguicidas que no estén registrados o para usos que no estén registrados. Y también se establecen no solamente para alimentos, sino para piensos. Y también aquí hay un elemento que luego podríamos discutir un poco más adelante, entre paréntesis, que dice tanto en el interior como en la superficie. Es decir, que algunos alimentos, en el caso del establecimiento de límites máximos de residuos, se establecen para la fruta total, porque el límite máximo de residuos se establece para los alimentos tal y como se comercializan, no necesariamente como se comen. Cuando estos plaguicidas se aplican correctamente conforme a las buenas prácticas agrícolas. Esto significa que el límite máximo de residuos es el elemento que le permitiría a ese país que está monitoreando los residuos confirmar si se están generando las buenas prácticas agrícolas de uso de ese plaguicida. Ahí está el link de Codex y ustedes, por supuesto, toda esta información la pueden encontrar dentro de Codex. ¿Cómo se establecen estos límites máximos de residuos? Los límites máximos de residuos se derivan de ensayos de campo supervisados bajo buenas prácticas de laboratorio. Esto es muy importante, es decir, los límites máximos de residuos no parten del dossier toxicológico. Los límites máximos de residuos parten de los estudios de los ensayos de residuos. Y hago énfasis en estudios de ensayos de residuos de campo supervisados, porque los estudios de eficacia biológica que se desarrollan para confirmar el performance de un producto frente a su definición del control de una plaga o de una peste o de una enfermedad no son los estudios que se utilizan para el establecimiento de límites máximos de residuos. Los estudios de residuos tienen una serie de características, de criterios y de exigencias que pasan claramente por elementos que le permiten tener una alta confiabilidad en el método estadístico a partir del cual se genera la definición de un límite máximo de residuos. Se hacen bajo buenas prácticas de laboratorio porque se requiere que de alguna manera estén calificados para una aceptación internacional y un reconocimiento internacional y que de alguna manera sean absolutamente reproducibles bajo las condiciones sobre las cuales se hicieron y se generaron los datos para la definición del límite máximo de residuos. Esto hace que los estudios de residuos de alguna manera sean costosos, sean complejos y sean, digámoslo así, estudios que requieren un alto nivel de expertise, no solamente de los equipos que los llevan a campo, sino también del reconocimiento de los estándares de calidad de los laboratorios a través del Quality Assurance del GLP. Por lo tanto, estos límites máximos de residuos basados en esas características que le dan tranquilidad de alguna manera a una autoridad son los que se utilizan de forma, digámoslo así, entre comillas, fácil para controlar que ese plaguicida se está utilizando de manera adecuada. Y son un reconocimiento de unos estándares
comerciales para facilitar el comercio global. ¿Cómo se llevan a cabo estos estudios de residuos supervisados? Pues, como ya lo vimos, hay que tener de uso de ese plaguicida específicamente declarado, en donde se obtienen estos estudios de residuos a partir de un critical gap o un gap específico crítico que hace referencia a la máxima dosis de aplicación del plaguicida recomendada. Recordemos que hay muchos países que permiten generar unos intervalos de aplicación del plaguicida según el estado de la plaga o de la enfermedad o de la maleza que se va a controlar. Y en el caso de estudios de residuos supervisados se utiliza siempre la máxima dosis de aplicación. El momento de la aplicación, si se está diciendo que se haga, qué sé yo, en presiembra, postsiembra, en el momento de la floración, cuando el fruto esté establecido, etcétera. El momento de la aplicación es extremadamente importante. 3, con el máximo número de aplicaciones, si se dice de 2 a 3 aplicaciones, pues se utilizarán 3. Y con un intervalo mínimo entre aplicaciones, si se dice de 7 a 14 días, el intervalo mínimo será 7. Y si se establece un periodo de carencia, ese periodo de carencia será siempre el más corto. Yo quiero hacer énfasis aquí en un elemento muy importante porque nosotros hemos venido hablando mucho de periodos de carencia. Hemos venido conversando sobre la falta del establecimiento de periodos de carencia en nuestras etiquetas, la resolución del ICA que permite generar la ventana para que los titulares de registro puedan actualizar sus etiquetas e incluir los periodos de carencia en sus recomendaciones de uso, la necesidad de que los periodos de carencia se han ajustado dependiendo de los límites máximos de residuos más restrictivos en el mundo, etcétera. Pero yo quiero hacer énfasis aquí en un elemento y es que si ustedes se dan cuenta, el periodo de carencia no es un elemento aislado de un estudio de residuos. El periodo de carencia no se establece a posteriori de un estudio de residuos. El periodo de carencia es una variable más de un estudio de residuos. Ningún estudio de residuos bajo normas OSD o bajo normas FAO desconoce una variable tan importante como un periodo de carencia. Y por lo tanto, si yo digo que el periodo de carencia para ese estudio de residuos va a estar entre 10 días y 0 días, el periodo de carencia más restrictivo será 0 días. Y bajo ese nivel de gap crítico, con esas variables, es que uno establece un límite máximo de residuo a partir de esos estudios de residuos supervisados. Entonces, quiero hacer mucho énfasis en que los periodos de carencia no se establecen a posteriori de los estudios de residuos, sino son una variable de un estudio de residuos. ¿Por qué es útil establecer periodos de carencia a posteriori de los estudios de residuos? Porque dada la gran desarmonización de límites máximos de residuos que hay en el mundo, los agricultores de alguna manera tienen que apuntar al cumplimiento del límite máximo de residuos más restrictivo en el mundo. Y aquí vamos a ver la gran dependencia entre estos estándares y el comercio internacional de alimentos. Fíjense ustedes que es muy difícil que un bananero o un productor bananero sepa cuando cosecha un banano o tiene un cargamento de banano cosechado, sepa si ese contenedor va a parar a Asia, va a parar a Estados Unidos, va a parar a Europa o va a parar a África. No necesariamente. Quien ha hecho el manejo productivo de esos bananos sabía hacia dónde se iba a destinar ese banano. Entonces, ¿cuál es el gran reto de un agroexportador? Que un agroexportador tiene que producir para enfocarse en un límite máximo de residuo más restrictivo en el mundo. Si yo tengo un gap crítico registrado y autorizado que apalancó el códex, que es el que bajo la normativa andina nosotros en los países andinos tenemos, digámoslo así, como primer elemento de observancia, no único, pero sí primera fila de observancia. Fíjense ustedes
que yo podría tener una exportación a Japón que no reconoce Codex, sino que tiene sus propios límites de residuos nacionales, o hacia Corea, o hacia, qué sé yo, China, en donde el límite máximo de residuos sería mucho más restrictivo que el Codex. ¿Qué hace ese agricultor? Pues ese agricultor se enfrenta a esa situación y lo que hace generalmente es que para no afectar, fíjense ustedes, la recomendación de uso desde el punto de vista estrictamente de la corresponsabilidad que tiene que ver con la eficacia biológica, porque ustedes saben que esto es un gran rompecabezas. Nosotros no tomamos decisiones de un gap para residuos, ni tomamos decisiones de un gap para eficacia, ni tomamos decisiones de un gap para desarrollar pruebas de toxicidad. Tomamos decisiones de un gap que tenga que confluir la compliance o la aceptación de esos 3 elementos o 4 elementos, porque nos falta el ambiental, en la evaluación de la aceptación del riesgo del uso de un plaguicida. Por lo tanto, desarrollar un plaguicida es un tema complejo para cualquier empresa de R&D, le toma entre 8 y 10 años y no vamos a hablar de los costos necesariamente, pero hay una serie de interacción entre las diferentes, digámoslo, especialidades de la ciencia que están detrás soportando que un plaguicida finalmente se pueda registrar. Por lo tanto, ese gap de residuos es un gap que no podría estar por fuera del performance de eficacia biológica que se requiere del producto. Y como no podría estar por fuera, el uno tiene que corresponder al otro y viceversa, lo que normalmente se hace en campo para soportar al mercado y el cumplimiento del límite máximo de residuos más restrictivo es que una de las variables que se utilizan para modificar la posibilidad del cumplimiento es el periodo de carencia. Entonces uno customiza el periodo de carencia para el cumplimiento del límite máximo de residuo más restrictivo. Pero eso es muy diferente a una práctica de soporte de mercado que a la ciencia regulatoria detrás del establecimiento de un límite máximo de residuos donde el periodo de carencia forma parte de una variable. Y tan forma parte de una variable que en las guías FAO y en las guías OSD, yo puedo modificar una de esas variables en un 25% para arriba o para abajo, para aceptar, digámoslo así, la modificación de un gap que quede amparada bajo ese límite máximo de residuo que ya se estableció y que por lo tanto se evaluó en cualquiera de esas variables e incluye el periodo de carencia. Entonces, quería simplemente hacer un poco de énfasis en este aspecto y quería precisar ese concepto de periodo de carencia que queda volando sobre la mesa como un elemento aislado de un estudio de residuos supervisado, que desde luego no lo es de ninguna manera. Bien, una vez se han realizado esa serie de estudios de residuos, el número de estudios de residuos dependerá de los reglamentos en cada uno de los países. Por ejemplo, Europa, para cultivos domésticos, es decir, que se producen en Europa, exige hasta 12 estudios de residuos, 12. En caso de establecimiento de tolerancias de importación, se transa por 8, pero como ustedes se dan cuenta, hay una gran complejidad en el paquete de estudios de residuos de campo para soportar un límite máximo de residuos desde el punto de vista, obviamente, de la densidad de datos que se tienen que obtener en el campo. Supongamos que se está generando una serie de información que luego tiene que ir a una calculadora OSD para el establecimiento de ese límite máximo de residuos. Lo que es importante aquí en la gráfica, y no vamos a entrar a hacer ningún ejercicio de cómo se aplica la calculadora OSD, es que ustedes pueden apreciar que cuando uno tiene una gran cantidad de datos, de 12 estudios de residuos en campo, pues obviamente tiene muestras con residuos distintos. Distintos porque ha habido variabilidad en las condiciones agroecológicas donde se aplicó ese gap crítico. El gap no se modificó, el gap es el mismo. Lo que sucede es que hay unas condiciones agroecológicas que pueden modificar la presencia o no de ese residuo y por lo tanto yo puedo tener muestras de residuos de diferentes valores. Todo ese paquete de muestras de residuos se llevan a ese ejercicio en una calculadora OSD y
en esa calculadora OSD se obtienen una serie, digámoslo así, de definiciones como el promedio, como la desviación estándar, como el máximo nivel de residuos que es fundamental, y se establece luego el MRL que se va a proponer. Fíjense ustedes que cuando se excede un límite máximo de residuos, no necesariamente nosotros estamos hablando de una situación de exposición de poner en riesgo la seguridad del consumidor, porque si ustedes aprecian en esta gráfica, visualmente se van a dar cuenta que el establecimiento de un MRL, y perdónenme cuando uso la palabra MRL en inglés o de un LMR en español, se hace bajo un principio que es el ALARA, as low as reasonably achievable, pero lo que importa aquí entender es que si ustedes se dan cuenta, aún bajo ese principio, está muy por encima del highest residue. Ese límite de residuos que se estableció siempre estará por encima del highest residue que se obtuvo de esa complejidad de ese test de estudios de residuos. En general, la gran mayoría de países utilizan la calculadora OSD con algunas modificaciones, Europa con algunas en relación con Estados Unidos, y algunos países que no son OSD también la utilizan porque a pesar de que no sean países considerados desarrollados, sino que están en vías de desarrollo, pues también están observando buenas prácticas de OSD. Esto es lo que quería resaltar de esta gráfica en donde ustedes aprecian visualmente, rápidamente, los elementos que se establecen de definición a partir de ese set de estudios de residuos que se establecen en campo. Bien. Hemos visto una serie de generalidades evidentemente muy superficiales, pero que nos han enfocado claramente en unos conceptos que para nosotros son críticos en el entendimiento de lo que yo voy a desarrollar posteriormente en esta conversación. Voy a traer a colación un solo esquema regulatorio que es el europeo. ¿Por qué he decidido traer a colación solamente el esquema regulatorio europeo? Porque en este momento, bajo las políticas europeas, es que los países que exportamos a Europa nos estamos viendo principalmente afectados por la disminución en los límites máximos de residuos europeos o por la pérdida de los límites máximos de residuos europeos, más que en cualquier otro continente o más que en cualquier otro país del globo terráqueo a donde Colombia exporta alimentos. Por eso voy a hacer una pequeña precisión sobre el esquema regulatorio europeo y vamos a ver, no se trata tampoco de una conferencia sobre el esquema regulatorio europeo porque no la abarcaríamos en una semana. Yo estuve 3 años en Europa en entrenamiento sobre la 1107 y me quedaron faltando otros 3. Por lo tanto, se necesita realmente un nivel de expertise muy alto para entender el marco regulatorio europeo y la complejidad del marco regulatorio europeo, porque hay una gran integración y correlación de una serie de directivas y de reglamentos nacionales en los Estados miembros que al final generan el panorama de ese registro final y de las actividades de por registro de un plaguicida. Pero vamos a tratar de resaltar algunos conceptos básicos de los reglamentos europeos que son extremadamente útiles para nuestra conversación de hoy. Miren, la Unión Europea tiene 2 reglamentos muy claramente definidos que ambos se nutren de alguna manera en muchos momentos el uno del otro, pero que son muy distintos en un concepto fundamental que hace referencia a la evaluación de riesgo, al concepto de riesgo versus el concepto de peligrosidad. Como todos ustedes ya lo saben, el nuevo reglamento que ya tiene más de 10 años en Europa es el reglamento 1107 para la autorización de un plaguicida y un reglamento mucho más anterior y antiguo a la 1107, la resolución 396 del año 2005, que no ha sido todavía modificada posterior a la resolución 1107. Y no ha sido modificada porque, como ustedes pueden apreciar de la primera parte de esta conversación en mis primeras diapositivas, hicimos mucho énfasis en que el establecimiento de un límite máximo de residuo es un
elemento para la evaluación de riesgo dietario. Y por lo tanto, la 396 no está basada en un criterio de peligrosidad, sino en un criterio de riesgo. Y recordemos en la definición de riesgo que el riesgo es la probabilidad de que se produzca un efecto indeseado en condiciones específicas de uso de un plaguicida o en general de una sustancia química. Y por lo tanto el riesgo siempre estará definido de tal manera que nosotros tengamos que evaluar no solamente la toxicidad o peligrosidad de esa sustancia, sino la exposición. Y la exposición es tan importante en el riesgo dietario porque ya vimos que uno de los pilares del riesgo dietario son los patrones culturales de la dieta. Y por lo tanto el concepto de la definición de validez de un límite máximo de residuo desde la ciencia y desde el marco regulatorio europeo es el concepto de riesgo, no de peligrosidad. Y luego tenemos esta resolución 1107 que evidentemente sí modificó de forma importante la directiva 91.414, que era la anterior, que estaba basada en riesgo, para establecer un primer nivel de filtro en la aceptabilidad de un plaguicida para registro que hace referencia a una sola de las variables del concepto de riesgo, que es la peligrosidad. Esa peligrosidad, la Unión Europea la categorizó en lo que se denominan los criterios de corte o criterios de exclusión o cut-off criteria en inglés. ¿Dónde están establecidos esos criterios de corte? Pues en un aspecto que no solamente tiene que ver con seguridad para los humanos, sino que tiene que ver con seguridad para el medio ambiente, es decir, para organismos no objeto de control. Por lo tanto, esos criterios de corte tienen un componente de salud humana, pero tienen un componente de protección ambiental. Y son los famosos POPs o sustancias orgánicas persistentes, los PBT, que son persistentes, bioacumulables y tóxicos, los CMR, que son carcinogénicos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción, categorías 1A y 1B, y los disruptores endocrinos. Ese grupo de sustancias que están agrupadas bajo esos conceptos que tienen unos valores que están establecidos como criterio de corte en Europa, son los que definen el primer nivel de aceptabilidad de un plaguicida para registro en Europa. Y por lo tanto, la 1107, al no reconocer en el primer nivel de aceptabilidad el concepto de riesgo, y es el único ambiente regulatorio que lo precisa de esta forma tan estricta, ya hizo una selección importantísima de ingredientes activos que tuvieron que ser re-registrados a partir de la 91.414 a la 1107. Europa perdió. Yo en este momento no tengo las cifras con exactitud, podría faltar a la verdad si digo algo, pero de alguna manera, digámoslo así, de apreciación mía, Europa perdió entre la 91.414 y la 1107 más de la mitad de los ingredientes activos que estaban registrados en Europa. Si hoy Estados Unidos tiene cerca de 800 ingredientes activos, Europa no tiene más de 300. Eso significa que este primer nivel de aceptabilidad de un plaguicida para registro en Europa es altamente coercitivo desde el punto de vista de que no aplica el concepto de riesgo y ya generó una caída de una gran cantidad de ingredientes activos. Este concepto de peligrosidad no está incluido en la 396, es decir, la 396 no establece criterios de corte, pero la 396 no establece criterios de corte porque tampoco ha sido modificada. No sabemos si Europa, en su ajuste de su marco regulatorio, vaya a modificar pronto la 396 y le incluya criterios de peligrosidad. Sin embargo, nosotros vamos a ver el gran impacto que la 1107 tiene sobre la 396 a partir de la aplicabilidad de estos criterios de corte. Muy bien.
Visto estas consideraciones generales y profundamente lights, digámoslo así, si pudiera uno utilizar esos dos adjetivos al tiempo, vamos a entrar a identificar qué pasa cuando Europa fija límites máximos de residuos en la 396. Básicamente en Europa existen tres tipos relevantes de límites máximos de residuos que ellos establecen. Lo que se denominan límites ácidos de residuos basados en usos en la Unión Europea. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de las manzanas en Alemania. Es decir, que el gap crítico que soporta la definición del límite máximo de residuos es el gap europeo para el control de esa plaga en esa variedad de manzana. No es el GAP argentino, no es el GAP chileno, no es el GAP peruano, es el GAP que se registró para el control de esa plaga desde el concepto de GAP crítico y que se llevó a los estudios de residuos de manzanas en Alemania. Es un límite máximo de residuos para uso doméstico de ese plaguicida en ese cultivo, en esa plaga. Y se llaman límites máximos de residuos. Luego tenemos un segundo grupo que se llaman límites máximos de residuos basados en usos fuera de la Unión Europea, que serían las llamadas tolerancias de importación. Desde el punto de vista estricto de la metodología, tanto de llevar a cabo los estudios de residuos, como de la metodología estadística, como de la aplicabilidad de la calculadora OECD, etcétera, los límites máximos de residuos no se diferencian de una tolerancia de importación. La diferencia entre un límite máximo de residuos y una tolerancia de importación está dada única y exclusivamente en si el gap es doméstico o es el gap que está en el país que exporta el alimento. No hay más diferencia. Entonces, nosotros podemos tener un grupo de límites máximos de residuos en Europa que se establecen con base en esos gaps o en esas recomendaciones de uso que son generadas en los países que se exporta el alimento. Podemos tener ahí a su vez tres subgrupos. Para un uso de un producto de protección de cultivos en un cultivo que no se produce en la Unión Europea, banano, esa es una tolerancia de importación clásica. Es una tolerancia de importación que cumple perfectamente desde el punto de vista académico y regulatorio con un GAP extranjero. Para un uso de un producto de protección de cultivos que conlleva mayores de residuos que el uso del producto de protección de plantas en la Unión Europea. Por ejemplo, un mayor gap, porque hay una presión diferente de plaga. Yo tengo, no sé, un cereal que se siembra en Europa, pero un cereal que también se siembra en Argentina y Argentina manda ese cereal a Europa, lo exporta a Europa, bien sea para piensos en animales o para consumo directo humanos, pero la presión de plaga en Argentina es muchísimo mayor y por lo tanto el gap crítico en Argentina es más alto que el europeo y es superior a la flexibilidad que se acepta de una variabilidad del 25% en una de sus variables. Por lo tanto, ¿qué hace Europa? Pues Europa, de alguna manera, tiene que generar un límite máximo de residuo para un gap crítico extranjero que es superior desde el punto de vista de número de aplicaciones o de dosis o de menor periodo de carencia o de menor días de intervalo que el que se utiliza para el control de la plaga en el mismo cultivo europeo. Y tercero, para un producto de protección de cultivos que no esté aprobado en la Unión Europea, es decir, yo no tengo puedo tener el cultivo, pero no tengo el producto. Y por lo tanto, hay que someter el expediente para aprobación en la Unión Europea o porque se haya generado una aprobación vencida de ese producto de protección de cultivos. Voy a hacer énfasis en un tema cuando hablo de vencido. Miren, Europa establece los registros de los plaguicidas con un periodo de tiempo claramente de 10 años. Entre 7 y 10 años, en la 1107 tiene una variabilidad, inclusive acepta unas sustancias por 5 años, pero en general, en el modelo, digámoslo así, conservador, riguroso,
que cumple con los estándares y que no está sometido a una serie de excepciones en la 1107, los plaguicidas tienen un tiempo de vigencia en su registro de 10 años, a partir del cual se requiere un re-registro. Los MRL no tienen vigencia. El MRL no dura un año, ni 5, ni 7, ni 10. No acompaña el tiempo de validez de un registro de un plaguicida. Los MRLs se someten a revisión periódica definida en un contexto europeo distinto a los tiempos de vencimiento. Por supuesto, que lo vamos a ver más adelante, se revisan cuando se modifica el tiempo de registro de un plaguicida y se revisan para saber si la evaluación de riesgo dietario con base en la cual se estableció ese límite máximo de residuo ha modificado en alguno de los aspectos que tendría que impactar el límite máximo de residuo. Y finalmente hay otro grupo muy importante que Europa lo considera claramente dentro de su reglamento, que es los que son los límites máximos de residuos adoptados a partir de los que fija el Códex. Pero por supuesto con ciertas condiciones, porque ustedes saben que no necesariamente el que fija el Códex puede haber sido establecido a partir de aplicar unas condiciones de evaluación de riesgo dietario para el europeo. Entonces, ¿qué hace Europa? Europa toma el llamado Códex y lo adoptará siempre que sea posible si cumple con los requisitos de la Unión Europea con respecto al número de ensayos. 2, la definición de residuo es coincidente. Recordemos que la definición de residuo es un elemento muy importante en el establecimiento de un LMR, porque es el que permite de alguna manera, desde el punto de vista de monitoreo de cumplimiento de buenas prácticas agrícolas, definir el método analítico. Y por lo tanto, es diferente en la definición de residuo que se pueda utilizar para temas de evaluación inclusive de riesgo dietario. 3, no identifica riesgo agudo crónico para ningún consumidor de la Unión Europea, es decir, el riesgo es aceptable desde el punto de vista de su evaluación y finalmente el MRL del Códex es más alto que el de la Unión Europea, porque si no, no tendría sentido hacer todo este ejercicio de evaluación de riesgo dietario. Pero que es importante entender que la Unión Europea para observar un MRL de Códex hace este ejercicio, pero además lo tiene que introducir en su esquema regulatorio. Tiene que quedar aplicado a la 396. Europa no observa el Códex per se. Europa observa el Códex que está fijado en su reglamento europeo de la 396. El punto aquí, digámoslo así, de incertidumbre desde el que exporta hacia Europa o desde las empresas que someten la solicitud de un límite máximo de residuos es que la 396 no los clasifica. La 396, si ustedes lo aprecian aquí, en la base de datos de plaguicidas de la Unión Europea, lista el producto, lista los commodities o los alimentos y fija los límites máximos de residuos bajo el nombre de límites máximos de residuos. Lo único que hace la base de datos de la Unión Europea es ponerle un asterisco cuando se trata de un límite de cuantificación o de un default y por lo tanto no hay en sentido estricto un límite máximo de residuo o una tolerancia de importación, sino que hay un reconocimiento de una frontera de no residuos desde el punto de vista analítico. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podríamos apreciar que hay varios commodities o varios alimentos en donde el mismo ingrediente activo está registrado y que cada uno de quien obtuvo o soportó con toda esa información el establecimiento del límite máximo de residuos sabe si se trató de un GAP doméstico, de un GAP foráneo, de un GAP que se modificó por razones de presión de plaga en el país que exporta, o de una observancia de un códex, etcétera, o de una tolerancia de importación clásica, típica y que conservadoramente hace referencia a su definición regulatoria, pero el reglamento no lo establece así.
Todos son límites máximos de residuos. A diferencia grande con Estados Unidos, en donde Estados Unidos claramente establece cuándo se otorga una tolerancia de importación y cuándo se otorga un límite máximo de residuos. En este caso no. Entonces, ¿qué sucede cuando empiezan a caerse los límites máximos de residuos que estaban soportando el registro del uso comercial de ese plaguicida? Que identificar cuál era cuál, desde el punto de vista del reglamento, no es fácil. Hay que ir a los archivos con base en los cuales se definieron y se establecieron esos límites máximos de residuos. Esa es una situación de complejidad que estamos enfrentando hoy en las conversaciones con Europa frente a defender las tolerancias de importación. Bien, voy a mostrarles a ustedes muy someramente, no quiero entrar a ver paso por paso, no se trata de que aquí salga nadie experto en solicitar un MRL ante Europa, pero les voy a mostrar muy someramente y de manera rápida en esta diapositiva la complejidad del proceso europeo para establecer un límite máximo de residuos. Fíjense ustedes, una empresa, la BASF, para la cual yo trabajo, tiene que preparar todo el ejercicio que ya les presenté en la primera diapositiva de nuestra conversación, el dossier toxicológico, los estudios de residuos y, por supuesto, un ejercicio de evaluación de riesgo dietario que coincida con el patrón cultural de la dieta de los europeos. Prepara ese dossier, prepara ese paquete y lo somete a un Estado miembro de la Unión Europea que le cae de, pues, yo qué sé, por azar, no es que BASF diga quiero que Alemania lo evalúe, es porque en el turno de azar que tiene establecido Europa le toca a ese Estado miembro, se le entrega a ese Estado miembro, en este caso, bueno, hemos resaltado a Alemania, porque la casa matriz de la BASF está en Alemania y se da esa coincidencia, pero no por más. Y ese Estado miembro, el equipo del Estado miembro de gobierno regulatorio hace una evaluación de ese dossier y genera un informe de evaluación. En ese informe de evaluación establece si confirma o no el límite máximo de residuos propuesto por el fabricante o lo modifica por alguna razón y genera ese informe. Ese informe va a la EFSA, a la European Food Safety Authority. La EFSA produce lo que se denomina una opinión razonada. Esa opinión razonada va a una propuesta de redacción legal en donde interviene DG Santé. Luego va al SCOPAF, en donde se genera una discusión y voto, y luego va a una adopción y publicación en el diario o en el boletín oficial europeo a través de la Comisión Europea. Pero paralelo a eso se generan unas interacciones con otras instituciones. Una extremadamente importante para nuestros países es la OMC o la Organización Mundial del Comercio. Cuando el SCOPAF ha recibido la propuesta de redacción legal a partir de la opinión razonada de la EFSA, de la DG Santé, lo que hace es que después de que lo analiza, lo pasa a la OMC para comentarios públicos de los Estados miembros de la OMC. ¿Por qué interviene la OMC? Porque el límite máximo de residuo es un estándar comercial y por lo tanto la OMC es el organismo donde se generan todos estos criterios de medidas fitosanitarias para el comercio internacional de los alimentos. Los países miembros de la OMC en ese momento pueden generar y tienen el espacio para generar los comentarios de si ese LMR generaría una barrera, digámoslo así, de tipo no arancelario a sus exportaciones, si está de acuerdo o no está de acuerdo, o si por el contrario su gap no está considerado y por lo tanto podría tener dificultades con sus exportaciones. Ahí se pueden generar todo tipo de comentarios y todo tipo de posiciones. La OMC recopila esa información y se la devuelve al SCOPAF. Y luego el SCOPAF tiene que pasarlo al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo y finalmente a la publicación.
¿Qué es interesante aquí resaltar? Miren que el tiempo es un tiempo largo porque son muchas instituciones las involucradas. Un límite máximo de residuo no se establece ni en 6 meses ni en 8 meses. El límite máximo de residuo de un ingrediente activo nuevo en Europa dura lo que dura el registro de evaluación para comercialización de ese plaguicida. Podemos estar hablando de 5 o 6 años. El punto aquí, y después de la pandemia más, todas las instituciones vienen con profundos retrasos en sus agendas de trabajo. El punto aquí que quiero resaltar es que hay una serie de instituciones en Europa que son de carácter científico y otras de carácter político, y que ambas están involucradas prácticamente con un poder de decisión muy alto en el sentido de si aprueba o no se aprueba la decisión de un límite máximo de residuo para un plaguicida. Y las instituciones políticas no suelen tomar decisiones basadas en ciencia, suelen tomar decisiones basadas en política, y eso es lo que uno tiene que aprender a entender, que así es la vida y el sistema es así. Yo no puedo pedirle a los políticos que tomen decisiones necesariamente basadas en ciencia, sino que tomen decisiones políticas de aplicabilidad de la ciencia. Y por lo tanto, ahí confluyen una serie de intereses que no solamente son científicos, sino que también son políticos. Bien, ¿qué sucede? Y vamos a ver muy brevemente, porque yo ya no estoy muy segura de cuánto llevo ya de tiempo y quiero entrar a la segunda parte de mi presentación, que no la quiero dejar de conversar con ustedes. ¿Qué sucede cuando se pierde el registro de una molécula en Europa? Vamos a ver dos escenarios solamente. Una, cuando no se renueva. La empresa decide no renovar una sustancia activa en Europa. Pues cuando no se renueva la sustancia activa, cumplió el tiempo de re-registro en la 1107, venía de la 91.414, se decide no renovar bajo la 1107, o cumple los 10 años en la 1107, se decide no renovar. Lo que sucede es que evidentemente Europa genera, bajo el procedimiento actual que ellos tienen, unos periodos de gracia para que ese plaguicida se pueda utilizar. Si yo lo estaba comercializando en varios Estados miembros de la Unión Europea, se generan esos periodos de gracia para que el mercado acabe los stocks de ese plaguicida. Esos periodos de gracia pueden ser de hasta 18 meses, es decir, que salgan del canal de distribución. Pero evidentemente van a tener un impacto sobre los límites máximos de residuos establecidos en Europa. ¿Qué se esperaría sobre cuáles? Pues sobre aquellos límites máximos de residuos que han sido establecidos bajo condiciones de uso directo en Europa, GAP europeo, GAP doméstico. Evidentemente, si el producto no está permitido para seguir siendo utilizado en manzanas en Europa, no tiene sentido que lo respalde un límite máximo de residuo ahí en Europa. Pero si son gaps establecidos a partir de la exportación de otros alimentos a Europa, pues uno esperaría que se consideren tolerancias de importación y que por lo tanto esas tolerancias de importación se mantengan, porque se ha comprobado que son seguras para el europeo. ¿Cuándo se caen estos límites máximos de residuos? Pues se caen en un periodo de gracia que también va muchas veces entre 6 meses, 12 meses, máximo. Podríamos estar hablando de 18 meses, inclusive podríamos estar hablando de 24 meses, siempre y cuando haya un gran retraso en las actividades y en las prioridades de Europa, porque la sustancia no se renovó, pero no fue castigada regulatoriamente, y por lo tanto podríamos hablar de que ahí el MRL se pueda caer entre promedio 12 meses después de que se termina el periodo de gracia de comercialización del plaguicida. Lo que se esperaría, por supuesto, lo digo en esa pretensión de esperaríamos que las tolerancias de importación se mantengan, pero lo que estamos viendo en el ejercicio es que Europa reduce o elimina o se caen todas las tolerancias de importación y los límites máximos de residuos si la sustancia no se renueva. Eso no quiere decir que no esté la ventana, que Europa lo ha dicho en todos los escenarios, para que se pueda pedir esa tolerancia de importación. Bien,
¿Qué sucede cuando se aplican criterios de corte a las sustancias químicas? Acordémonos que las sustancias químicas, en principio, no solamente teníamos temas que están mencionados aquí, de efectos para la salud, sino que hoy hay una gran discusión sobre la mesa, que son los criterios de corte para las sustancias desde el punto de vista de su ecotoxicidad y de su impacto en el medio ambiente, de su e-fate, de su destino ambiental. Por lo tanto, no solamente se está impactando en el riesgo para el consumidor un concepto de toxicidad humana, sino un concepto de, entre comillas, salud ambiental. Como la 1107 inclinó totalmente la balanza hacia la aceptabilidad del registro de un plaguicida con base inicial en un concepto de peligro, evidentemente cuando una sustancia se cae en Europa por razones de salud humana y como le menciono ahora a la audiencia, también por razones de salud ambiental, pues el tiempo, digámoslo así, de los periodos de gracia después de que se cae el uso comercial del producto, que es igual, son 18 meses, no está muy claro. Pero ahí sí, evidentemente, lo que hemos visto, aquí hay un signo de interrogación, pero lo que hemos visto es que todos los gaps que establecieron tolerancias de importación también se caen. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que una sustancia activa, plaguicida, en Europa registrada, que pierde el registro por la razón que sea, pierde sus tolerancias de importación y sus límites máximos de residuos. Como ya lo mencionó, como ya lo mencioné, existe la ventana para volver a pedirla y ustedes ya vieron en 3 diapositivas anteriores el proceso para pedir una tolerancia de importación. ¿Cómo se cae el MRL? El MRL se cae de manera un poco más sencilla, digámoslo así. El procedimiento es mucho más corto. Ya no está involucrada la empresa generando ningún documento, ningún dossier, ninguna defensa. No está EFSA haciendo una opinión razonada. Está simple y sencillamente DigiSanté generando la redacción legal para discusión en el ESCOPAF. El ESCOPAF lo circula a través de la OMC para comentarios de los países, los recapitula, los recoge, los analiza y nuevamente los manda a su comité para votación de si efectivamente hay alguna modificación en relación con los comentarios recibidos o simple y sencillamente se vota lo que DigiSanté propuso y se cae el límite máximo de residuos. Luego va al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo y se devuelve a la Comisión Europea para que finalmente sea publicado en el Diario Oficial Europeo. Esto puede tardar pues fácilmente un año tal vez, o un poco más, dependiendo, como ya lo he dicho, de la carga de la agenda de trabajo de estas instituciones. Bien, finalmente no voy a entrar a discutir ni analizar el Pacto Verde Europeo. El Green Deal es un elemento fundamental en este momento de la estrategia de uso de plaguicidas en Europa, además de otros aspectos. Quiero solamente aquí rescatar un elemento del Farm to Fork que hace referencia al concepto de la granja a la mesa, en donde Europa no solamente está buscando la implementación de una agricultura sostenible, sino de un sistema alimentario sostenible, el cual pasa no solamente por un tema de protección del consumidor, sino un tema de etiquetado, un tema de sellos de sostenibilidad, un tema de huellas de carbono, etcétera, etcétera, todo el concepto de las herramientas que influyen en la definición de sostenibilidad y que de alguna manera el Farm to Fork lo que pretende es llegar más allá de las fronteras europeas a los países que le exportan alimentos. Lo que de alguna manera Europa pretende es que los alimentos exportados cumplan con una serie, digámoslo así, de las políticas que está implementando Europa en el tema de sostenibilidad alimentaria, si lo pudiéramos llamar así. No voy a entrar a profundizar el tema, ustedes pueden revisar el tema del Green Deal. El tema del Green Deal sería un tema de un webinar supremamente interesante para nosotros. Es un concepto que ojalá todos pudiéramos acompañar a Europa en él, pero que evidentemente un concepto de sostenibilidad requiere de una serie de transformaciones de nuestra agricultura sostenible que no puede acompañar los logros que tiene planteados hoy mismo
Europa en nuestros países, porque necesitamos evidentemente una transición hacia esos criterios que requiere mucho más tiempo, que requiere plata, que requiere inversión, que requiere desarrollo y que requiere de alguna manera transferencia de conocimiento y de tecnología. Pero los países que exportamos a Europa vamos a estar, digámoslo así, obligados al cumplimiento de sus políticas del Green Deal y en específico del Farm to Fork para el tema de plaguicidas. Bueno, finalmente quiero mostrarles a ustedes unas pocas diapositivas que preparó mi colega Carmen Tiu, que es líder global de límites máximos de residuos en Corteva, para esa invitación que le hizo el gobierno colombiano ante la OMC sobre las experiencias de los registrantes en la aplicación de límites máximos de residuos y el impacto comercial que esas situaciones de límites máximos de residuos que no existen, que están desarmonizados, que se caen, tienen sobre el comercio de los alimentos. Angelita, creo que estoy ya muy cerca del tiempo. Me quedan 20 minutos si es correcto para entrar a preguntas. Te quedan 25 minutos, Doc. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ver si yo logro la eficiencia de mi colega que lo presentó creo que en 10 o en 15 ante la OMC y se los puedo presentar a ustedes en 25 si tengo esa capacidad de síntesis como la tiene Carmen. Muy bien. El esquema de esta presentación está dividido en 4 puntos: el impacto comercial en las normas alimentarias, las políticas de cumplimiento de los límites máximos de residuos, las soluciones que nosotros veíamos como titulares de registro, como empresas de CropLife, en temas de facilitar el comercio internacional y algunas ideas para considerar en el debate que está sobre la mesa en este momento entre los diferentes escenarios a raíz de la caída de los límites máximos de residuos en Europa. Esta diapositiva lo que pretende es una diapositiva tomada del World Trade Organization, de la Organización Mundial del Comercio. Lo único que pretende es mostrarles a ustedes cómo se ha generado un incremento de ese trade, de ese comercio de alimentos del 7% anual entre el 2000 y el 2019. Es un crecimiento importante. Y es un crecimiento importante que no solamente se deriva del crecimiento de la población, por supuesto, y de la necesidad de tener alimentos asequibles, sino de la globalización del mercado de alimentos, porque difícilmente hoy en día algún país del globo terráqueo es soberano alimentariamente, es decir, es capaz de producir todos los alimentos que son necesarios para asegurar la seguridad alimentaria de su población. Entonces, esa dependencia global en la asequibilidad de los alimentos, evidentemente ha generado un gran aumento en promedio de un 7% anual entre el 2000 y el 2019 de los alimentos. ¿Qué es interesante y que me gustaría tal vez resaltar de esta diapositiva? Que ustedes pueden apreciar ahí claramente que el impacto más grande en el crecimiento se va a dar en frutas y en vegetales, que ha habido algunas caídas entre el 2008 y el 2009, que son caídas, digámoslo así, que son interdependientes de situaciones de crisis financieras, crisis económicas, crisis logísticas, etcétera, pero que en general se mantiene de manera muy estable ese crecimiento. Y ustedes van a ver que el grave impacto de este crecimiento es que los organismos regulatorios de los países importadores no son capaces de establecer esos estándares de seguridad alimentaria o los límites máximos de residuos que se requieren para soportar la forma como crece el mercado internacional de alimentos. Entonces, esa disparidad entre esos dos ambientes, que evidentemente el comercio va muchísimo más rápido, porque evidentemente cuando se requiere generar una serie de canales que acompañan la productividad de los países, pues las facilitaciones del comercio son superiores, mientras que los entes regulatorios pueden no verse soportados de alguna manera con recursos o con tecnologías o con lo que sea necesario para definir el respaldo que se tiene para garantizar la seguridad del comercio mundial de alimentos. Ese es uno de los graves problemas que hay entre la disparidad del crecimiento del mercado internacional de alimentos y
y del establecimiento de límites máximos de residuos. Esta diapositiva es supremamente compleja, no se pretende ahondar en ella. Lo que es interesante es que ustedes a la izquierda ven las diferentes regiones del globo terráqueo. A la derecha ustedes ven las regiones del globo terráqueo donde reciben o exportan hacia esas otras regiones, es decir, el cruce entre regiones. En el centro ustedes ven los grupos de alimentos y ahí ven el grupo 0,5 de vegetales y de frutas que ha tenido el más amplio crecimiento, digámoslo así, casi en el 2.700% de comercio internacional. Hace unos años atrás, 2 décadas atrás tal vez, el comercio internacional estaba dado en cereales y en semillas. Hoy el comercio internacional más grande es de vegetales y frutas y no hay límites máximos de residuos que acompañen esta gran cantidad de vegetales y frutas que se exportan. Más cuando estamos hablando de, por ejemplo, de un crecimiento agrícola en exportación de frutas tropicales, que ahora la globalización de la gastronomía y de las escuelas de cocina profesional, pues han hecho tan famosas, y la presencia de comida étnica se encuentra ya en la gran mayoría de los países del mundo. Entonces, obviamente aquí hay una situación en donde el tema, digámoslo así, de ver opciones para ver cómo se establecen límites máximos de residuos al mismo ritmo son realmente uno de los elementos fundamentales para soportar la seguridad del consumidor. La globalización de los alimentos es una realidad, como ya lo mencioné al principio, difícilmente existe algún país soberano alimentariamente, pero además Europa, que es uno de los países que en este momento más está generando una serie de restricciones al uso de plaguicidas químicos en la agricultura, puede darse el lujo de decir que es soberana. Europa es el principal importador de alimentos y también es un importante exportador de alimentos. Aquí lo que ustedes ven desde el punto de vista de las normas sobre el comercio de alimentos que soportan estas corrientes globales de transporte comercial, están dos grupos muy grandes y lo quiso resaltar Carmen muy seguramente aquí porque hay un elemento que no es oficial, que es del mercado, que es tremendamente restrictivo para los exportadores, que son los denominados estándares secundarios o restricciones privadas o estándares privados. Pero bueno, aquí a la izquierda lo que quisiera mencionar es que en las normas oficiales o en las normas primarias, en el establecimiento de MRLs o de tolerancias de importación oficiales, existen esas dos figuras, ya lo hemos visto, ya vimos la diferencia en el concepto del gap que soporta el uno o el otro, pero desde el punto de vista de las ciencias que soportan el establecimiento de ese límite máximo de residuo no hay diferencias. En general, más o menos 110 países publican límites máximos de residuos. Publicar límites máximos de residuos no necesariamente quiere decir que establecen sus propios límites máximos de residuos nacionales, basados en sus ejercicios de evaluación de riesgo dietario para su población, sino que pueden de alguna manera publicarlos porque observan los de Codex o porque observan los de la Unión Europea o porque observan los de EPA o porque tienen una mezcla de observancia de estos tres o de otros tipos de países. 110 países publican. De estos 14 países establecen límites máximos de residuos sobre la base de sus estudios locales. En el caso de América Latina, hasta donde yo recuerdo, solamente Brasil y Argentina tienen límites máximos de residuos nacionales. El resto de los países, bueno, México observa los límites máximos de residuos establecidos por EPA. En general, la gran mayoría de nuestros países observan los límites máximos de residuos del Códex. En algunos casos, en su defecto, los establecidos por Europa o los establecidos por EPA, pero no hacen un ejercicio nacional de establecimiento de límites máximos de residuos con base en estudios locales de dieta o con base en estudios locales exigidos de residuos. Los límites máximos de residuos están disponibles para más de 900 plaguicidas en más de 700 productos agrícolas. Entonces, si ustedes se imaginan, la combinación de disponibilidad es infinita, pero el punto fundamental aquí, como un denominador común a esta situación de complejidad de interacción, es que no hay armonización. Entonces, podría ser
una situación exponencial de caos para cualquier exportador al mundo. Si a eso se le suman los estándares privados o los estándares secundarios derivados de restricciones impuestas por el mercado, que obedecen a acuerdos comerciales privados, en donde no hay intervención oficial del gobierno. Eso es el derecho privado, es el derecho comercial entre dos partes, que establece el que le compra con el que, al que le vende, pues evidentemente el exportador está sometido a un gran estrés. Esos estándares privados, ¿de dónde se derivan? Pues de decisiones unilaterales de posicionamiento en el mercado frente a captura de valor en donde empresas, consorcios alimentarios, agroindustria, certificadores, etcétera, deciden posicionarse en el mercado frente a un concepto que ellos denominan de protección o de seguridad del consumidor y del medio ambiente. Son estándares, por supuesto, que se definen unilateralmente, que se definen con base en criterios de marketing, de captura de valor del mercado, que no obedecen a la ciencia, pero a los cuales están sometidos los agroexportadores y que son complejos de cumplir en muchos casos. Muchos de ellos les someten a situaciones en donde no solamente les reducen el número de ingredientes activos que pueden utilizar, sino que les reducen los límites máximos de residuos que son establecidos en los países donde ellos están comercializando el producto que importan. Entonces, pues quieren ver el MRL europeo al 50% reducido o quieren ver solamente 3 ingredientes activos en el control después del monitoreo de residuos o que se utilicen en la producción de ese commodity para ellos. El otro punto que juega un tema muy importante en el tema del comercio de alimentos y que acompaña la aplicabilidad de los límites máximos de residuos es el concepto de los métodos de monitoreo que establecen los países y el sistema en general. Ustedes ven aquí 3 grupos de monitoreo, pueden haber más, pero digámoslo así que puede concentrarse en estas 3 categorías. Los métodos oficiales, que son netamente métodos multiresiduos, que son métodos todos validados. Cuando Europa hace un monitoreo a través de su sistema de monitoreo oficial, utiliza estos métodos analíticos que son validados y que son multiresiduos. Pueden, digámoslo así, validar hasta 400 o 500 ingredientes activos. Es una cosa impresionante en donde de alguna manera estos multiresiduos son ampliamente complejos de plaguicidas, pero además son complejos en el tema de validación. Tienen que estar validados rutinariamente, tienen que pasar por validaciones rutinariamente. Particular en los métodos oficiales de reconocimiento de los marcos regulatorios internacionales oficiales, en donde existe una flexibilidad para el concepto sancionatorio. El reconocimiento de los métodos de monitoreo y de la validación del método analítico en el monitoreo de residuos es extremadamente importante en el comercio internacional de alimentos. Y por supuesto, es muy importante también entender dónde hay, digámoslo así, una aceptación oficial de una variabilidad que se da en todo método de monitoreo frente a la ausencia de una tolerancia de importación o a lo que se denominan las sanciones que se podrían ejecutar cuando no tenemos establecido el MRL, que en inglés se llama Missing MRLs, o cuando se establecen de alguna manera la caída de límites máximos de residuos al límite de default o al límite de cuantificación. Esa flexibilidad para esas sanciones se establece en un 40 a un 50%. 50% establecería Estados Unidos, 40% establecería Europa sobre el monitoreo por defecto. Hay un compendio de APEC que es extremadamente interesante para la aplicación de MRLs, que lo siguen no me acuerdo en este momento con exactitud, creo que son 20 o 21 países los que conforman el APEC. Y es un compendio muy, muy interesante de reconocimiento mutuo, no solamente de métodos analíticos de monitoreo, sino de
políticas de cómo aplicar estos elementos regulatorios en temas de seguridad alimentaria, de seguridad para el consumidor, de definición de límites máximos de residuos. La segunda categoría de los métodos de monitoreo, bueno, la primera, evidentemente, las implicaciones gravísimas que tiene es que pues no se sanciona exclusivamente al exportador, sino que la sanción cae sobre el país. Recordemos que cuando un cargamento de un alimento es rechazado, la sanción evidentemente es devolver ese cargamento, pero si hay una repetición del hecho, la sanción cae sobre el país. Y evidentemente es una situación de muchísima gravedad para un país. Imagínense ustedes un país como Colombia, como yo qué sé, Costa Rica, donde fuera sancionado el país por exportaciones de banano a Europa. Pues el impacto sería impresionante porque ningún país es capaz de reaccionar en buscar rápidamente otras fronteras en el mundo para disponer de esas exportaciones. O café, sería extremadamente grave. Entonces, el tema aquí es muy grave porque las sanciones no recaen sobre el exportador, no recaen directamente sobre el titular del registro, luego recaen como un efecto dominó, porque obviamente la autoridad se viene a revisar ese registro, puede generar prohibiciones de uso de ese plaguicida, en fin, puede solicitar una serie adicional de circunstancias, pero sobre quien cae es sobre el país y eso es supremamente grave. El segundo grupo es el monitoreo privado, también es de multiresiduos, generalmente está validado y finalmente lo que hay es un monitoreo que también obedece a un monitoreo privado en donde los métodos se llaman el QShares, en donde generalmente esos métodos no son validados y son de menos confiabilidad, pero se utilizan en muchos casos por el sector privado, productor de alimentos, para hacer y generar screening. La verdad es que no son de alta confiabilidad, pero bueno, utilizados dentro de un esquema de monitoreo en donde podría ser un primer step de screening para luego pasar a una validación en caso de que no haya, digámoslo así, un cumplimiento del límite máximo de residuo, pues podría tener alguna validez, pero en general son métodos analíticos de compleja credibilidad. Bien. ¿Qué es interesante después de este análisis que hemos hecho? Entender que el impacto económico que se tiene por la pérdida de estos límites máximos de residuos o por la reducción de estos límites máximos de residuos en esa diapositiva tan compleja que vimos de la globalización del comercio mundial de alimentos, fue estudiada y analizada por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos y fue publicada en 2 volúmenes. El último volumen fue publicado el año pasado. El primer volumen tiene varios aspectos que son supremamente interesantes, que son una biblia de consulta para cualquier autoridad en el mundo, pero que evidentemente hace principalmente énfasis en ¿dónde están esos MRLs faltantes? ¿Dónde se han caído? ¿Y dónde están los efectos de políticas comerciales sobre los LMRs? Y en el volumen 2 ya se hace un análisis de esos efectos económicos a través de modelos que se denominan modelos económicos gravitacionales, en donde se generan esos análisis de costos que tendrían los sectores productivos enfrentando una serie de los efectos de la política de los límites máximos de residuos en la producción agrícola. Ahí está el link y son 2 volúmenes que realmente son en este momento un estudio muy complejo y que es supremamente útil, como ya lo mencioné, para cualquier gobierno y para cualquier sector privado productivo. Aquí lo que ven ustedes es que de ese libro se extrajo un pequeño ejercicio en donde se ven efectos comerciales tanto directos como indirectos y también efectos globales, tanto directos como indirectos. ¿Qué es interesante ver aquí? Que digámoslo así, donde uno podría ver decrecimiento en el impacto del comercio internacional, por ejemplo, de frutas o de beans, ¿cómo se llama esto? Leguminosas en general. Ustedes pueden ver de alguna manera que
los dos elementos económicos que se establecen de heterogeneidad entre la pérdida de un límite máximo de residuo o la diferencia entre el límite máximo de residuo del país que aplica el producto versus el país al que lo exporta, generaría impactos diferentes. Lo que es interesante es ver aquí, no vamos a entrar a precisar los volúmenes, por supuesto, no es el objetivo de la charla nuestra de hoy, es que Europa también se va a ver seriamente afectada por sus políticas. Europa se verá francamente afectada porque Europa es altamente dependiente de las importaciones de muchos alimentos y Europa tiene que considerar en este momento una balanza muy delicada entre su soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Es decir, la seguridad alimentaria es aquello que hace referencia a al acceso a los alimentos y la soberanía es a la capacidad que tiene Europa de producir sus propios alimentos. Europa se va a ver afectada, estos efectos sobre Europa no van a ser pronto, no son agudos, no se ven de impacto inmediato, pero en el tiempo muy seguramente se van a dar, porque los países exportadores de alimentos están en este momento ya empezando a buscar otras fronteras para exportar en donde las situaciones no sean tan restrictivas desde el punto de vista de estándares de producción. No porque no cumplan con estándares de sostenibilidad ni con seguridad al consumidor, sino porque no son tan restrictivos desde el punto de vista de las políticas que se aplican de los aspectos regulatorios en el tema de límites máximos de residuos. En la siguiente diapositiva ustedes ven un ejemplo tomado, en este caso está Costa Rica, pero pueden buscar Colombia en el volumen, en donde se verían en diferentes escenarios, principalmente uno y dos escenarios, dependiendo de el número de MRLs que se caigan del portafolio, de los ingredientes activos del portafolio que ellos utilizan para la producción de banano, ustedes verían que el impacto podría estar realmente muy grave si hay una caída súbita de un portafolio importante de varios ingredientes activos, por ejemplo, en el control de sigatoca, de una pérdida de productividad mayor del 34% versus en un escenario 2 en donde la pérdida de esos MRLs pudiera ser gradual. ¿Por qué razón? Porque miren, ustedes saben, muchos agricultores que seguramente están en la audiencia o muchos técnicos de las compañías productoras de plaguicidas que asesoran a los productores de banano o las entidades de gobierno, si es que están aquí en la audiencia conmigo, saben que cuando se cae un límite máximo de residuos, el tiempo que se da para que ese commodity llegue a ese país de destino sin la presencia del residuo de ese plaguicida es extremadamente corto para hacer una sustitución en el uso de esa sustancia química. Es decir, yo puedo traer inclusive una serie de producción en donde ese ingrediente activo se ha utilizado para el control y resulta que estaba destinado para ese país y yo ya no lo puedo exportar. Por lo tanto, es una situación compleja que agobia a los productores, que les genera un estrés adicional sobre su sistema productivo muy elevado y que de alguna manera uno lo que ve es que 2 y 3 años antes estos pobres productores enfrentados a esta situación tan estresante, lo que hacen es ver cómo empiezan a tomar decisiones de no utilizar ciertos plaguicidas, a pesar de que todavía se puedan utilizar, para ver si alcanzan a compensar el impacto cuando la medida esté en firme. El hecho es que hoy banano ya tiene un impacto grave. Hay una pérdida importante de muchos ingredientes activos en el control, sobre todo de sigatoca. El hecho es que un sistema productivo bananero, el manejo de enfermedades como la sigatoca, necesita mucho más de 5 años para hacer una sustitución de ingredientes activos, cambiar modelos y prácticas que le permitan la salida de varios ingredientes activos al tiempo y que evidentemente de alguna manera lo que se está pidiendo a Europa es que entienda que aquellas medidas coercitivas que está aplicando allá las acompañamos, ninguno de nosotros cuestiona sus decisiones, ni mucho menos ni en ciencia ni políticas, pero tiene que entender que tiene que generar unos tiempos distintos para que
esos países que les exportan y les están garantizando su seguridad alimentaria puedan ajustarse a esas medidas que ellos tienen, digámoslo así, establecidas. Bien. ¿Dónde está finalmente lo que el sector de las empresas de CropLife y de las empresas de la Cámara de Agrocultivos de alguna manera generan como algunas, digámoslo así, semillas de reflexión para poder de alguna manera buscar alternativas a esta situación tan crítica en donde recordemos que la sostenibilidad no solamente es un balance que tiene que ver con un tema ambiental o con un tema de salud humana, sino también con un tema económico. El equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental es un equilibrio frágil. Y es un equilibrio que, dependiendo evidentemente de esas políticas que se aplican por los países, podría generar un desbalance entre esos tres elementos. Y nuestros países en América Latina en general, aunque algunos ya estemos en la OSD, porque por ley nos dijeron que éramos desarrollados, en la práctica en el sector agrícola no lo somos. Somos países que todavía tenemos unas situaciones de desarrollo de agricultura sostenible que tienen muchas fronteras que tienen que ser mejoradas. Bien, simple y sencillamente aquí hay tres propuestas. Una propuesta que se denomina plan transitorio, en donde lo que se haría sería copiar un modelo de aceptación mutua de datos que tiene la OCDE ya, la OCDE en español o la OSD en inglés, en donde las tolerancias de importación estuvieran basadas en límites máximos de residuos en el país de exportación. Eso está contemplado también por las normas como funciona APEC. ¿Eso qué significa? Que si yo exporto a un país donde no hay un límite máximo de residuo establecido o no hay una tolerancia de importación establecida, ese país reconociera que si yo como exportador la tengo establecida, debería aplicar el MRL que yo tengo en mi país de exportación. En ese caso, no se requeriría revisión de datos y por lo tanto, lo único que ese país tendría que hacer sería un ejercicio relativamente rápido, en donde no requeriría un gran recurso humano, sino un recurso experto en el tema de evaluación de riesgo dietario para que pudiera analizar ese MRL que está en ese país que exporta y ver si es seguro para su consumidor basado en un ejercicio de riesgo dietario. No requeriría generar datos y generar información más que el ejercicio regulatorio de hacer la evaluación del riesgo dietario. El segundo pilar establece lo que se denomina por el equipo de CropLife la puesta al día, en donde hay unos ejemplos de sistemas de listas positivas para el reconocimiento de límites máximos de residuos faltantes, en donde lo que se hace, por ejemplo, es que uno captura, Japón, por ejemplo, revisa y dice, bueno, aquí hay un límite máximo de residuo para este producto en este commodity que yo no tengo. Yo reviso a nivel mundial dónde está el límite máximo de residuo más alto y lo único que hago nuevamente es un ejercicio de evaluación de riesgo dietario para mi población japonesa, que sí es aceptable y cumple con los márgenes de seguridad para mi consumidor, pues yo simple y sencillamente incluyo ese límite máximo de residuo en mi lista positiva. Y finalmente una aspiración, y es lograr tener una armonización de un MRL a través de Codex. Es una aspiración que se tiene, pero nosotros creemos que Codex es un organismo que en este momento no tiene capacidad para responder al crecimiento del trade, del comercio internacional de alimentos, no tiene la capacidad. Hay una gran cantidad de límites máximos de residuos que no están establecidos en Codex, que si esperamos a que Codex los establezca, los países van a perder las oportunidades de introducir tecnologías innovadoras, química nueva, con mejores perfiles en sus sistemas agrícolas y que por lo tanto va a generar un traspiés muy grave para no solamente el comercio internacional de alimentos, sino para el desarrollo de la agricultura hacia una transformación más sostenible con química más amigable en los países productores agrícolas. Entonces, la aspiración es que realmente todos uniéramos esfuerzos para fortalecer Codex, que realmente alrededor de Codex
se generen esas políticas de aceptación y de observancia de códex, y que sí, en el caso particular de fortalecer códex, los países realmente apoyen políticamente y se generen voluntades políticas del apoyo alrededor de códex. Esto es muy importante. Esto reduciría un esfuerzo muy grande de los países y en la eficiencia de los estados de destinar recursos para hacer lo mismo que ya están haciendo autoridades especializadas que están al interior de CODES, bien sea GMPR o la FAO, y por lo tanto generar esa unión y esa integración del soporte alrededor de CODEX es vital y es una política y una decisión voluntaria de los gobiernos, evidentemente, que fortalecería un organismo como CODEX y sería un CODEX mejorado. Bien. Por último, simple y sencillamente, obviamente, aquí hay una serie de conclusiones que resumen lo que ya yo he presentado. No voy a extenderme nuevamente en esas conclusiones. Son conclusiones que se dejan para la discusión y para el debate, como esas semillas de reflexión que se deberían tener cuando se definen políticas alrededor de este concepto, tanto de seguridad alimentaria como de soberanía alimentaria y de soporte al comercio internacional de alimentos. No quiero ya extenderme más. Es evidente que se necesitan muchos límites máximos de residuos a nivel internacional para soportar la demanda de alimentos que hay en el mundo, el comercio internacional de alimentos que crece de manera muchísimo más rápida que la capacidad de los estados de fijar límites máximos de residuos, la necesidad de buscar una armonización que, si no es posible para tantas normas alimentarias, por lo menos se logre para algunas de ellas, y finalmente que esas normas alimentarias desde el punto de vista de su aplicabilidad global se establezcan a través de organismos altamente confiables como el Codex. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ya no tengo la memoria de sus caras, pero tengo la gentileza del silencio que han tenido para escucharme, la paciencia que han tenido para escucharme. Pretendo haber cumplido al menos las expectativas que planteé al inicio de mi conversación, sin querer ser ni mucho menos exhaustiva ni profunda en ninguno de los temas. Queríamos plantearles a ustedes el pensamiento de la Cámara y de CropLife Latinoamérica para este punto que trasciende realmente un tema de sostenibilidad de una industria de crop protection a la sostenibilidad de los sistemas agrícolas de nuestros países y del aporte de un sistema agrícola al PIB de nuestros países. Mil y mil gracias. No tengo sino agradecimientos para ustedes. Abro el espacio para preguntas. De plano les digo, si algunas no las puedo contestar, las dejo como tarea para la casa. Buscaremos la respuesta a través de los expertos que conforman los diferentes comités dentro de la Cámara y de CropLife, y las que pueda contestar lo haré con mucho gusto en el tiempo que queda. Mil gracias, Ángela. La palabra es tuya. Doctora Silvia, mil gracias por esta presentación tan completa que nos tuvo a todos pues súper pegados y conectados. Le cuento que tuvo una audiencia de 150 participantes constantes aquí Muy escuchando nobles. esta charla, de verdad De que nos... 150 nobles. Sí, Nobles señora, no, oyéndome. todos Muchas muy, gracias. muy A cada uno interesados. de ellos, muchas gracias. Gracias a usted por compartirnos todos esos conocimientos, porque es un tema muy amplio, muy complejo y se requiere de este tipo de espacios con personas pues de la experticia tuya. Muchas gracias y muchas gracias a la audiencia. Les pedimos el favor que registren sus preguntas en el chat. Vamos a hacerlo así para poder como tener agilidad. Pues le cuento que hay más que todo comentarios y fueron haciendo preguntas que fuiste respondiendo durante la presentación. Te voy a leer esta que es más como un caso práctico de una realidad que se está viviendo. A ver si tú nos puedes regalar una respuesta. Nos preguntan de frutas comerciales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el procloraz, que para el caso de pasifloras pasó el LMR de 0,05 miligramos por kilogramo a 7 miligramos por kilogramo y en unos meses fue categorizado como no aprobado en Europa? ¿Por qué ocurre esta ambigüedad? Ese no autorizado
es en el país importador. O sea, si tiene registro en Colombia, ¿se podría seguir usando si no se supera el LMR? Miren, un producto en el país de uso, en el país donde se comercializa en el cultivo que se utiliza, bien sea para exportación o para uso doméstico, tiene que cumplir con el reglamento nacional. Es decir, en principio, ningún agricultor podría utilizar ningún plaguicida que no esté registrado para su cultivo. Mientras ese plaguicida esté registrado para su cultivo, el uso comercial de ese producto en el país que produce el alimento está, digámoslo así, entre comillas, legal. Cuando yo exporto el alimento, yo debo cumplir con los límites máximos de residuos del país al que exporto, independiente de si el producto está o no está registrado. ¿Por qué razones? Porque yo puedo tener circunstancias, como lo vimos al comienzo de mi presentación, en donde ese cultivo no existe en el país que yo exporto. Y por lo tanto, ese país nunca tuvo la intención de fijar un límite máximo de residuos nacional o doméstico. Entonces, ese país lo que establece es una tolerancia de importación. Y ese producto no se comercializa en ese país. No se vende un solo litro de ese producto, pero tiene establecida una tolerancia de importación o un límite máximo de residuo. Lo que yo puedo hacer es garantizar que yo, primero, utilizo el plaguicida en mi país de origen, en mi cultivo, bajo mi normativa nacional que está registrado en ese cultivo, siguiendo las buenas prácticas agrícolas y garantizando que cumplo con el etiquetado. Y cuando voy a exportar, yo tengo que garantizar que ese GAP que yo utilicé cumple con el límite máximo de residuo o la tolerancia de importación en el país que exporto, independiente de si el producto se use o no se use comercialmente en ese país de destino. El punto aquí es que yo debo garantizar el cumplimiento con el límite máximo de residuos. ¿Cómo lo aseguro? Yo tengo que saber realmente, y aquí es una situación, digámoslo así, de deficiencias de nuestros estados en América Latina, de si tengo un soporte privado u oficial para garantizar ese monitoreo de residuos previo a la exportación. Chile es un ejemplo maravilloso de cómo ha montado, digámoslo así, una serie de esquemas que le permiten a su agricultura de exportación tener la certeza o por lo menos la garantía de que tiene el riesgo controlado. Achipia es un ejemplo de ellos. Nosotros hemos tenido unas conferencias magníficas de expertos chilenos a través de la promoción que ha hecho la ANDI con el Instituto Nacional de Salud para identificar esos modelos de país que nos generan a nosotros buenas prácticas de gobernanza. Y por lo tanto resalto Chile en ese aspecto. Ahora bien, Colombia lamentablemente no tiene esa plataforma de soporte de monitoreo de residuos, ni doméstica, ni oficial. Inclusive tiene debilidades profundas en el monitoreo de residuos privados, porque no tiene, digámoslo así, la capacidad instalada de los laboratorios que se requiere para soportar la agricultura de exportación. Y por lo tanto, el agricultor tiene que buscar una serie de estrategias que le permitan asegurar que al país que exporta, el GAP que está registrado cumple con ese límite máximo de residuo más restrictivo. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que se debe devolver al titular del registro y pedirle a ese titular del registro que lo acompañe en definir si ese GAP cumple o no cumple con el límite máximo de residuo más restrictivo a donde él va a enviar el producto. Porque yo puedo tener el producto registrado con un GAP que cumple con un códex, pero lo puedo estar exportando a Japón, en donde no reconoce códex, sino un límite de residuos, un límite máximo de residuos más restrictivo que el códex. Y por lo tanto tendría que ajustar el GAP para cumplir con la exigencia que tiene oficial para el cumplimiento del límite máximo de residuos en Japón. No sé si eso contesta y no sé si era el sentido de la pregunta, pero bueno, vamos a ver si más adelante con otras preguntas termino yo de desarrollar la idea de la consulta. Sigamos, Ángela.
Gracias, Doc. Bueno, aquí hay una consulta relacionada con entes de certificación y es si sabes sobre como qué acciones existen en el país para tener un ente certificador que tenga credibilidad internacional y que haga asequible a pequeños y medianos productores las certificaciones que le permitan acceder a mercados internacionales. Mira, estamos hablando de estándares secundarios, si yo entiendo adecuadamente la pregunta, porque cuando nosotros hablamos de certificaciones, hablamos de estándares privados y de estándares secundarios. Esos certificadores están en el país. Nosotros tenemos Euregap, tenemos Rainforest Alliance, tenemos Flor Verde, que es un sello nacional, que es una certificadora con mucho orgullo que el sector floricultor tiene, que es un sello propio nuestro nacional que está generando unos espacios tremendos y grandísimos de mercados, no solamente a nivel internacional, sino en Estados Unidos, donde es un país de destino muy importante para Socolflores. Por lo tanto, nosotros tenemos certificadores aquí en Colombia, certificadores que son los que de alguna manera tienen un reconocimiento por los mercados donde ellos abren espacio. Los certificadores de los estándares privados no tienen un reconocimiento oficial. No existe, porque son estándares privados, son estándares que forman parte del comercio privado entre un productor y un comprador. Por lo tanto, uno no puede decir que Europa tenga un certificador oficial, Estados Unidos tenga un certificador oficial. No, lo que existen son estándares privados de certificaciones privadas que están reconocidas bien sea por las cadenas de supermercados, por la sociedad, por el consumidor, por el dealer, por el retail, etcétera, y que de alguna manera abren esos espacios internacionales. El alcance de los estándares secundarios no tiene nada que ver con los estándares oficiales y por lo tanto lo que los estándares oficiales generan son monitoreos de residuos que muy seguramente en la práctica del Green Deal y del Farm to Fork europeo va a incluir una serie de criterios adicionales que tienen que ver con aspectos de generar sellos de sostenibilidad de los alimentos, pero eso lo veremos más adelante en el desarrollo de las exigencias de Europa hacia los mercados que exportan a Europa y ahí entonces ya seguramente bajo esa sombrilla del Green Deal nosotros podemos ver que habrá un sello de comida sostenible oficial por Europa. Es lo que yo podría contestar si entendí adecuadamente la pregunta. Sigamos, Ángela. Gracias, Doc. Bueno, aquí hay una pregunta un poco más enfocada como en la práctica del ejercicio o el análisis de residuo como tal, y es cómo influye el método de muestreo en campo para el análisis de residuos. Esto es porque han recibido resultados diferentes cuando envían muestras incluso a diferentes laboratorios. La variabilidad como en los resultados es muy alta. Sí, influye muchísimo, si es lo que hay que calificar de alguna manera con un adjetivo, influye muchísimo. Miren, en la validez del residuo no solamente está la variabilidad de un método analítico que podría estar casi alrededor de un 20% en la validación del método analítico, sino que también podría darse en un porcentaje muy similar en la variabilidad en todos los pasos previos a la aplicabilidad del método analítico. Es en la manera cómo se recoge la muestra, en la manera como se transporta, en la manera como se procesa, en la manera como se selecciona, etcétera. Es decir, todo el proceso tiene una amplia variabilidad y por eso es tan crítico el muestreo de residuos desde el punto de vista de la identificación de unas buenas prácticas de muestreo, porque todo el proceso requiere de alguna manera, evidentemente, identificar aquellos hotspots en donde la variabilidad puede ser muy alta, pero evidentemente todo el proceso, desde que yo selecciono el cultivo para la toma de muestra, ya tiene generada una variabilidad. Entonces sí, muchísimo, impacta muchísimo. Gracias, Doc. Bueno, aquí hay un comentario y una pregunta. Dice, el tema es muy interesante, sabiendo que de la evolución del asunto depende en gran parte el futuro de las exportaciones. La pregunta es,
¿Cómo motivar a que las casas productoras o laboratorios que producen plaguicidas amplíen los registros para los diversos cultivos, ya que en Colombia el comercio de genéricos es muy grande, pero pocos tienen registro para las especies de interés de exportación? Miren, ese es un tema que tiene muchísima relevancia. Es un tema que nos tiene un solo camino de abordaje. Ese es un tema que no se trata solamente de las empresas titulares de registro de las sustancias químicas plaguicidas que se utilizan para esos cultivos, para el control de esas plagas. Es un tema que pasa por una voluntad política de una serie de instituciones que solamente son la identificación de aquellas políticas interinstitucionales e intersectoriales en aras de proteger una agricultura de exportación. Es decir, me explico. El hecho de la ausencia de plaguicidas registrados en muchos cultivos no solamente depende de una voluntad política de una empresa de querer registrarlo, depende de que exista un marco regulatorio que le permita generar esos registros que muchas veces pasan por decisiones de voluntad política de acompañar políticas de gobierno y no de decisiones de marketing de las compañías. Los registros cuestan dinero y las empresas en general tienen una serie de criterios para definir cuándo se registra o cuándo no se registra un plaguicida. No solamente pasa por un tema económico, por un tema, digámoslo así, netamente de unos indicadores de marketing, pasa porque ese producto tiene que tener el soporte para que ese GAP cumpla con una tolerancia de importación, si es que está establecida, o en su ausencia, con un default, con un límite de cuantificación. Entonces, si yo quiero registrar una molécula en un cultivo como la uchuva, o si yo quiero registrar una molécula en un cultivo como las hierbas aromáticas, o si yo quiero registrar una molécula en cultivos que se denominan cultivos que no son extensivos, que no son amplios, que son cultivos menores, pero que son importantes en la balanza exportadora de un sector agrícola de un país, yo necesito que no solamente exista una voluntad política de una empresa de poderlo registrar porque tiene un gap que controla la plaga, pero que además, ante la ausencia de una tolerancia de importación, cumple con un default. La química tiene retos y hay muchas moléculas que difícilmente controlan la plaga y dejan cero residuos. Son excepciones. Yo puedo posicionar una ventana de aplicación de una molécula o de un ingrediente activo para el control de esa plaga en una ventana que me permita un periodo de carencia largo, que no lleve 2 aplicaciones, sino solo una, que combine con un manejo integrado de plagas en donde yo pueda combinar con biológicos, por ejemplo, para llegar al final de la cosecha sin la presencia de ese residuo. Pero para eso necesito la interacción de, evidentemente, no solamente el sector productivo, sino de un organismo que me articule a mí como sector privado con el sector productivo privado, que es el gobierno. Se necesitan esas mesas de negociación interinstitucional en donde se buscan los fast track regulatorios, en donde se buscan el soporte del Estado en el monitoreo de residuos para garantizar que efectivamente esa práctica agrícola que se identificó como un manejo integrado de cultivo logra permitirle a ese exportador llegar a cumplir con el límite de residuos más restrictivos. Entonces, estos son muchos elementos que se tienen que trabajar con esos espacios abiertos que la Cámara de Procultivos de alguna manera ha venido abriendo en colaboración con el ICA y con otras instituciones y con otros productores y con otros gremios para generar algunos ejemplos muy claros que nosotros tenemos de búsqueda de soluciones en muchos cultivos. El punto aquí es que, evidentemente, cuando hablamos de cultivos menores, el abanico de posibilidades es amplísimo y las áreas sembradas son pequeñísimas. Entonces, pues hay que generar una balanza porque no tenemos recursos infinitos. Los recursos no son infinitos en ningún sistema productivo y por lo tanto hay que generar balanzas con priorización de elementos. Pero ya hay ejemplos en donde la Cámara ha estado involucrada, en donde el gobierno ha estado articulando el sector productivo con la Cámara y donde ya tenemos ejemplos para mostrar de buenas prácticas que realmente podrían
mostrarles a ustedes ejemplos de buena colaboración y de buena cooperación. Pero no es un tema solamente de decisión política de una empresa de registrar en algún cultivo, es un tema de articular una política de gobierno alrededor de un sector agroexportador o de un sector agrícola que, aunque no sea exportador, el tema de la seguridad del consumidor doméstico también es muy importante en cultivos menores. Muchas gracias, Doc. Bueno, pues creo que hemos abarcado las preguntas, muchas pues las agrupamos. Por otro lado, pues hay muchos comentarios de agradecimiento por transmitirnos tremendo conocimiento. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esos son los comentarios que nos están dejando nuestros participantes y de parte de la Cámara, mil gracias, doctora, por darnos este espacio, por compartir tu conocimiento con nosotros y por este cierre de esta serie de agrowebinars que se cerró con broche de oro con este tema tan importante, con una audiencia pues tan numerosa. Mil gracias a todos los participantes y queremos darle también un gracias especial a CropLife Latinoamérica, que es nuestro aliado en esta actividad. Ellos nos apoyaron para desarrollar esta serie de agrowebinars y queremos agradecerles inmensamente por su apoyo y por siempre estar ahí siendo nuestros aliados. Doctora, mil gracias. Gracias a todos por su participación. Les recordamos, por favor, llenar la encuesta de satisfacción y nuestra encuesta de conocimiento posterior. De esta manera podemos también enviarles las memorias del evento. Un mil gracias, doctora. Nada, a ustedes, a cada uno de los de la audiencia, por favor, reciban mi abrazo virtual, mi gratitud, mi admiración por el silencio con que me escucharon, por haber participado, por haber estado ahí con ese nivel de nobleza tan infinita de haberme escuchado esta presentación. Y mil gracias. Yo estoy disponible a través de la cámara para cualquiera de ustedes en el sentido en que yo pueda apoyarlos o soportarlos. Y gracias por haberme abierto este espacio a la Cámara y a CropLife Latinoamérica, y mi reconocimiento, por supuesto, a Carmen Tiu por cedernos su presentación y por permitirnos utilizarla como gremio para estas audiencias. Así que mil gracias a ustedes. Soy yo la que tengo infinita gratitud por este espacio. Les deseo un resto de día maravilloso. Hasta pronto. Gracias, Doc. Igualmente, hasta pronto. Feliz día para todos y gracias por su participación. No olviden llenar nuestras encuestas de satisfacción y conocimiento posterior para quedarnos con sus datos y poder enviarles las memorias del evento. Les deseamos un excelente resto de día y gracias por acompañarnos en esta serie de agrowebinars. Esperamos tener muchos. El próximo año vamos con una segunda temporada y bueno, quién sabe, a este final de año también podemos abrir otros espacios. Gracias y feliz día.